Todos hablan de digitalizar el mercado inmobiliario, pero casi nadie entiende por qué eso está ocurriendo. ¿Y si el problema no fuera la falta de tecnología, sino la falta de mentalidad? Hoy hablamos con Nicolás Araujo, economista, inversor y fundador de Ratio, la empresa que está transformando cómo se invierte y se gestiona el real estate en España tras haber administrado más de 40 millones de euros en proyectos. Con él descubrirás cómo invertir en proyectos sólidos sin depender del banco, cómo detectar proyectos rentables antes de los grandes fondos y cómo ganar independencia en un sistema financiero usando modelos más inteligentes de inversión. Empezamos. Hoy estamos con Nicolás Araujo, es cofundador y CEO de Ratio, una PropTech que está transformando la forma de invertir y desarrollar proyectos inmobiliarios en España. Además, nos conocemos a través de tu hermano. Hay muchas coincidencias aquí que hacen que esta entrevista sea cómoda y nos lo pasemos bien. Eres economista e inversor, 15 años de experiencia, has gestionado más de 40 millones de euros en inversiones aproximadamente, reconocido por Forbes como uno de los 10 emprendedores sub 30, eso del sub 30 es como esos jóvenes que van ahí a tope y que vas a por más. Y en tu primer éxito con Nubelo y que lo adquirió Freelancer. Para quien no te conoce, ¿quién es Nicolás? Buena pregunta. Bueno, Nicolás es un emprendedor que empezó a los 23 años. Ahora tengo 40, o sea que hace rato que estoy dando vueltas por aquí. Y si querés, en general lo que trato es tratar de... Yo soy, como decís, economista y estudié economía para entender cómo funcionan las cosas. Y aplico la misma mentalidad en cualquier industria o el lugar que estoy y tratar de crear valor y capturar ese valor en el medio, si querés. Perfecto. Siempre hacemos una pregunta inicial, porque el podcast se llama Monopoly Inmobiliario. ¿Has jugado alguna vez al Monopoly y qué estrategia seguías? Bueno, sí jugué al Monopoly con mi hermano y la estrategia que seguía era hacer el banco y cuando iba perdiendo mi hermano le robaba, así que... Pero en el Monopoly de la vida real, que me gustó la pregunta, la verdad que está muy buena. A ver, en la vida real, si tuviera que definir alguna estrategia, sería recordar que es un juego, o sea, estamos jugando en el mismo tablero desde siempre, no es un tablero nuevo, y estás empezando último, o estás empezando, no sos el primero en tirar los dados. De la casilla de salida. Exacto. Así que sería, con eso en mente, sobrevivir, o sea, priorizar, ir de a poquito, entender el juego. No hay apuro y sobrevivir y sobre eso construir, digamos, como comprar los ferrocarriles si están libres y sobre eso aguantar. Perfecto, vamos al bloque 1, que es la trayectoria profesional. Vienes del mundo financiero, como hemos dicho, y el tecnológico, has pasado por JP Morgan y has fundado Nubelo. ¿Cómo pasa alguien con ese perfil a interesarle algo más tradicional como el inmobiliario? Genial. Con mi hermano en el 2016 vendimos nuestra empresa tecnológica, que era una startup como de manual, llamémosle, inversores ángeles, Serie Seed, nos expandimos en toda Latinoamérica, éramos el más grande en el mercado hispanohablante con millones de usuarios, compramos una empresa en Brasil y después vendimos, hicimos el exit y ahí con apenas 30 años con ese recorrido, poco sentimos que habíamos tenido, las probabilidades estaban en nuestra contra, pero habíamos tenido suerte y de manera natural con mi hermano dijimos, bueno, parte de lo que tenemos invertámoslo en real estate, pensando que nosotros somos argentinos y sabemos que, bueno, un poco pasa en general, pero que cuando tengamos 70 años nadie nos va a ayudar, entonces son plantar esas semillas que decís, bueno, diversifiquemos un poco nuestras inversiones. Y ahí entré en real estate y me fascinó el sector, la verdad, porque todo lo que yo veía, un montón de cosas que se aplican en finanzas y en tecnología, que en real estate no se están aplicando y me entusiasmó mucho poder unir todos estos mundos. Y de ahí sin querer me empecé a meter cada vez más y esto ya pasaron 10 años de ese momento y por eso entré al sector. En el sector, y ahora explicabas esto, que veías que había deficiencias y demás, pero ¿qué te choca en el sector inmobiliario cuando entras? Y entiendo que entráis en el sector inmobiliario en España directamente o empezáis en Argentina. No, empecé directamente en España. Yo aprendí real estate aquí. Y lo que veo es que es un sector que me sorprende, es peculiar cuando lo comparas con otros sectores. Es gigante, enorme.
es algo básico de nuestra necesidad, de dónde vivimos, dónde estudiamos, dónde comemos, digamos, esa industria. Pero por otro lado, el contraste del volumen de todo eso viene con fallas, con poca transparencia, con cosas que en otras industrias, no sé, nosotros tuvimos la suerte de invertir también en muchas empresas y por ahí hay empresas que están optimizando el costo de captación o la logística inversa de comprarte un par de zapatillas y estás hablando de ahorrarte 3 euros a escala y por ahí en un deal de real estate estás hablando de millones y no te pueden pasar 3 papeles. Entonces es peculiar. Y por ahí el porcentaje o el volumen o la eficiencia en términos porcentuales es la misma, pero si lo llevas a valores absolutos es increíble. Y ahí me sorprende en donde no... Que después lo fui entendiendo por qué pasa, pero me sorprendió la primera vez que dije, che, ¿qué está pasando acá? Que está lleno de agujeros por todos lados y son agujeros grandes porque todo se mueve, son volúmenes muy grandes. Con ese melón que has abierto de los volúmenes y de entiendo de ese trabajo que tiene que estar bien definido, sobre todo porque realmente hay un trabajo en el sector del real estate, pero que muchos envían el papelito de turno. Entro un poquito ya aterrizando al segundo bloque para que me hables de quien no conoce Ratio, qué es Ratio y de forma sencilla cómo está ayudando al sector inmobiliario. Buenísimo. Todo también es un poco en base a nuestra historia y cómo se fue desarrollando. Los pasos lógicos quizás. Me metí primero para alocar capital mío y mi hermano, llamémosle con la típica idea de decir, bueno, nos compramos unos pisos, los ponemos en alquiler, si tiene Airbnb mejor, y lo hicimos a título personal. Después me di cuenta que era mejor hacerlo a título empresa, entonces constituimos una sociedad. Después, por consecuencias lógicas, empezamos a tener amigos, emprendedores, que también, por suerte, algunos se murieron, digo, en sus empresas, y los que sobrevivieron, por solo hecho de estar también, si sobreviviste va bien, los compraron, hicieron exits. Uh-huh. Y esto que me lo dijo un amigo, me dice, todos terminan en ladrillo, y es así, también es verdad, porque lo que nos pasó a nosotros, tengo amigos que ganaron dinero con blockchain, super tech. Y ahí cuando tenían la pasta dijeron, bueno, quiero invertir algo en real estate y Nico me ayudaba con los pisos. Entonces ahí dije, bueno, yo lo estoy invirtiendo, lo estoy haciendo de manera profesional. ¿Querés que invirtamos juntos? Y ahí hicimos un club de medio informal. Después nos pusimos a hacer promoción porque también tenía sentido teníamos un volumen. Y ahí cuando empecé a hacer promoción me di cuenta que no había muy poca tecnología y se usaban 1000 herramientas. Y eran players distintos. Empecé a desarrollar software para nosotros mismos y me di cuenta que ese software le servía a otros. Entonces naturalmente nació Ratio decir, bueno, vamos a desarrollar software para promotores mientras tenemos un ecosistema de empresas que se nutre de eso, pero otras promotoras, club de inversión, amigos emprendedores, comunidad de emprendedores que también quieren emprender. Entonces dijimos, bueno, creemos Ratio que se dedica a desarrollar software y tecnología aplicada en casos reales a nosotros y una vez que lo usamos se lo ofrecemos a terceros, marca blanca, para que lo usen y con la idea de que, bueno, cuanto más usamos los mismos estándares y cuanto más usamos el mismo software, mejor para todos. Sí, se retroalimenta, entiendo, ¿no? Toda la parte. Exacto, y también eso hace que yo le digo que intercambiar figuritas, que también hace que después entre promotores, si homogenizás un poco las cosas, hablas peras con peras, entonces, bueno, un día invierto yo en el tuyo, otro en el mío. Yo llegué hasta un punto en donde vos sos especializado. El tema es que me pasaba que estás comparando pera con manzana, con melones, con una pera disfrazada de melón. No entendés nada. Entonces ahí es muy difícil también separar las cosas. Y bueno, en eso estamos con Ratio. En el peso de Ratio, ¿estás ahora más en el foco del software en sí o también estáis en el modo compra de activos y como balanza que pondrías en 50-50 o alguno tiene más peso dentro de la compañía? No, Ratio... o Ratio solo es la parte tecnológica. Exacto. No tenéis empresas para comprar los activos. Exactamente. Perfecto. Tenemos una promotora que le brinda servicios a inversores y hace su promoción. Tenemos vehículos capitalistas que invierten en los proyectos y después tenemos Ratio, que es el que le brinda software y vendría a ser también como el auditor de todo el resto de los interlocutores, velando solamente por el inversor,
que bueno, para mí es muy importante que estén los incentivos alineados. Entonces Ratio es, yo voy a estar de tu lado, voy a usar software y con ese software también voy a poder tener un montón de visibilidad, que vas a tener vos esa visibilidad que si no, bueno, a mí me pasaba, porque yo vengo de ser inversor, después ser promotor y después hacer software. Entonces muchas veces la gente quiere entender qué está pasando y es un WhatsApp o es un reporting o lo que sea, y si no te vuelven loco, que te llaman, que cómo viene, que no saben. Entonces es eso. Si el Ratio sería solamente el software que le brinda servicios A los promotores. a los promotores, entre ellos a nosotros mismos. Como promotor, ¿qué filtros hacéis o cómo, cuando os llega un proyecto, qué pasos dais para ver si hay un check verde, amarillo o rojo? Supongo que muchos, pero porque tampoco hace falta dar la fórmula de Coca-Cola. No hay ninguna fórmula de Coca-Cola. Si querés, lo primero es tratar de entender por qué me llegó lo que me llegó. Porque eres tú el que tiene que comprar y no lo ha comprado otro, ¿no? Exacto. Hablando del Monopoly, es como diciendo, este juego lo están jugando hace rato, hay gente jugándolo antes que yo. Entonces digo, primero, ¿por qué me está llegando? Y después es entender realmente lo que hay detrás. Entender cuál es el problema, cuál es la solución y que sea claro. Y si no lo entiendo, no entro. Si querés, es un poco la... Es entender el negocio y... Exacto. Si hay algo que me hace ruido... No lo descartas automáticamente. Exacto. Lo que generalmente hago o busco es buscar expertos donde sea el problema que haya a resolver, tratar de que si nosotros no somos los expertos, que haya un experto que diga, dale, yo me meto y coinvertir, y siempre somos pro de armar un grupo que agregue valor al proyecto, más que nosotros comernos todo el pastel o ser muy agresivos en eso. Es, bueno, siempre que haya alguien que domina el riesgo más grande que hay en el proyecto, claro. Y si no somos nosotros, invitar a alguien que lo haga, y si no, no entramos porque... Porque no entendéis. Exacto. Hablas de plural, decidís tú y tu hermano, decide un comité. Un comité. Tenemos un comité de inversión en donde primero en la promotora lo que hacemos es decidir un poco si avanzamos o no, y si avanzamos siempre comprometemos capital nuestro, de los socios de la promotora, y en eso generalmente es el 50% del capital del equity del otro capital privado que en la transacción, y de entre ese 50% los socios de la promotora nos dividimos como queremos, también porque depende de que los proyectos son distintos, sí, tenemos distinto apetito. Tiene también un líquido de una manera u otra, y ese momento no es un momento, te gusta o no te gusta, y entras en un 5 o en un 15 o lo que te apetece. Y a veces hay proyectos que son buenos, que tienen buenos márgenes, pero no nos sentimos cómodos para invertir con nuestro capital y los descartamos. Entonces, si querés, ese comité es el primer filtro que hacemos internamente, y después pasamos a todo el lío. Vamos a pasar a todo el lío. ¿Cómo entra el capital? ¿Qué tipo de inversores tenéis? ¿Son gente de confianza, del primer entorno, o ya supongo que hay gente que ha ido trabajando y que repite? Entiendo que cuando haces las cosas bien, la gente repite. Sí, nosotros desde Ratio lo que vemos es que justamente por eso nuestro software viene a acompañar la tesis que nosotros creemos que es la mejor en este tipo de situaciones, que es primero capital del que está ejecutando, el que está metido adentro, digamos, el que tiene toda la información y todo el tablero, que entre con su capital, idealmente con un porcentaje que sientas que gane más con el capital o lo mismo que con honorarios, porque ahí es donde, digamos, alinear los incentivos al extremo, porque hay también lo que voy a decir algo obvio, pero el real estate es economía real, digamos, es un edificio, cosa no es un software, entonces... Es algo tangible, es algo que tocas y al final claro, entonces shit happens siempre, y lo importante es que la persona que está ahí resolviendo los problemas esté alineado y tome decisiones, que no el inversor, aunque el software que le pongamos una GoPro y lo filmemos en tiempo real, las decisiones va a tener que tomar. Entonces es primero que el capital sea de los que están involucrados, y después lo que nosotros hacemos con nuestra tecnología es permitir que aumente su capital relacional. Entonces, ¿qué es la típica? A mí me pasa que cuando empezamos a usar Ratio en nuestros proyectos, fuimos mucho más ágiles en los reportings y mandábamos un link y lo mandábamos por WhatsApp, por mail, por lo que sea. Y siempre pasa que cuando mandamos la comunicación, un amigo de un amigo y nos entraba, nos pedía ser parte del club que teníamos,
o mismo amigos, yo se lo mando a mi padre y el ejemplo que uso es, está en un almuerzo y dice, oh no, mirá, ganamos un 30% en un edificio que compramos, y dice, ¿cómo hiciste esto? Y claro, es extender la típica de boca en boca, pero sería como lo primero para mí que el promotor tiene que hacer, digamos, su red. Después, instituciones bancarias, que creo que también habla de la calidad del proyecto. ¿Jugáis con el apalancamiento bancario entonces? Sí, cuando es necesario y cuando es beneficioso, siempre midiendo los riesgos de la transacción. Sí, yo creo que hay proyectos donde tiene sentido y usamos financiamiento bancario o promovemos, digamos, voy a usar otra palabra, incentivamos a los promotores a que donde haga falta usen financiamiento bancario y los ayudamos justamente a estructurarse para poder captar ese tipo de capital también. Claro, para poner la foto bonita para el banco, entiendo, ¿no? Exacto. Y los balances y demás. Es como aplicar un subsidio, sabes que tenés que cumplir con ciertos checks. O sea que hay que cumplir los checks. Exacto. Entonces nosotros ahí con nuestro sistema ayudamos a los promotores a decir, che, tenés que hacer este check. No, acá te falta esto, no, acá te falta esto. Y antes de que le mande al banco, ya sabemos que cumple con los checks, con el criterio, con todo. Y nosotros podemos hacer un prefiltro de si es invertible o no. Y ya tenemos también trabajo con los bancos, en donde sabe que si viene algo con nuestro software llega estandarizado y también para ellos es más fácil entenderlo y dar financiamiento, que a veces hay promotores que no acceden, no porque los proyectos no sean financiables, sino porque justamente desconocen, son por ahí buenísimos en diseño, buenísimos negociando con inquilinos, pero no generando información con el banco. Les digo, bueno, no hace falta que generes información en el banco, soy yo. Y ahí en el tercero o cuarto es donde nosotros desde Ratio podemos entrar directamente a proyectos de distintos promotores, claro. Pero sería el último capital. Como que yo digo, no, si querés que sea todo yo que te ayude, no, pero nosotros venimos a llenar los agujeros, que muchas veces pasa que por un 10%, un 8%, y ahí como se acaba el proyecto, pues entre nosotros para acabarlo de redondear. Y otra cosa que sí veo del abanico de cosas es la preventa. Entonces nosotros también incentivamos a tratar de llegar al consumidor final lo más rápido posible, que es la mejor fuente de financiamiento, porque ya te valida la venta y encima te está adelantando el dinero y no tenés que darle rentabilidad. Con el 20% que te pueden dar de arras, pues puedes ir jugando con él. Entonces eso, algunos promotores no lo ven como una fuente de financiamiento, sino lo ven como el vender el bacalao, digamos, una vez que está terminado. Pero nosotros también le decimos, che, antes de salir a buscar capital de gente que no conoces, de todo, trata de también prevender porque valida todo el modelo y también son signos de que estás haciendo las cosas correctas. O si nadie te compra ese precio y nadie de preventa, decir, cuestionate porque estás a tiempo. Entonces sería como disponer de todos los abanicos de lo que fuimos aprendiendo y dárselo al resto. Al resto de los promotores. Para armar deals y proyectos que nosotros vemos que a nuestros criterios también estructurados, y también copiamos mucho para estándares institucionales que te lo exigen y nosotros decimos, no, aunque no me lo exijan, vamos a trabajar igual porque va a ser buenos negocios, digamos. Claro. Vale, vamos un poquito a números rápidos. ¿Qué tickets medios suelen tener los inversores que participan en proyectos de promotor y qué rentabilidades medias anuales? Porque por proyecto puede ser muy rápidos. Bueno, también si me dices los tiempos medios, o sea, tickets medios, qué rentabilidades medias y qué tiempos medios en esas rentabilidades. Es una gran pregunta y yo creo que te la voy a contestar ahí medio evasiva porque nosotros desde Ratio cuando trabajamos como te digo, le damos la tecnología a los promotores. En eso también, como nosotros, parte de la tecnología es como el instrumento que usamos para ordenar un poco todo. Sujeto a eso, tratamos de que el ticket tenga un sentido con el proyecto. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros ayudamos a que 80 personas de Latinoamérica compraran un activo en Sagrada Familia y reciban rentabilidades mensuales de ese activo que está en rentabilidad. En vez de vendérselo a un family, en su momento Argentina había mucha inestabilidad económica, bueno, no se sigue viendo, pero monetaria, inflación, y digo, che, ¿por qué no pueden invertir en otro país? Claro. Y en ese momento el ticket medio era de 100 euros y daba igual porque nuestra tecnología lo permite, firmas de documento digital, el reporting es lo mismo para alguien de 100 euros que para alguien de 100.000. Otro proyecto que trabajamos y ayudamos al promotor era un proyecto con un fondo muy grande institucional americano, Cerberus,
Y sabíamos que el blanqueo de capitales iba a ser muy estricto. Sí. Entonces Hemos ahí pasado varios con Cerberus exacto. y es Entonces ahí dijimos, al promotor dijimos, mirá, sabe que a los que captes los van a ser muy rigurosos, le van a pedir un montón de documentos. Entonces te sugiero que el ticket medio sea, en ese proyecto era justo un proyecto de 1,5 millones, entonces eran 5 tickets de 300. Claro, porque vas a solo tener que molestar a 5 personas y no a 500, ¿no? Entonces el ticket también viene un poco del proyecto y es justamente esa flexibilidad que a mí me pasaba, que es totalmente entendible. A veces personas que te invierten 500.000 euros te hacen menos preguntas que una persona que invierte 5.000, porque la persona que invierte 5.000 no tiene experiencia en el sector y trae un montón de miedos y un montón de cosas que por el de 500 no, y que son totalmente entendibles. Y vos del otro lado decís, no puedo dedicarle el tiempo a todas las personas. Pero, digamos, las preguntas las sé, las respuestas las tengo. Entonces nosotros, por ejemplo, desarrollamos una herramienta con inteligencia artificial que básicamente agarra toda la información del proyecto y las típicas preguntas que ya sabemos que no van a hacer. Y le decimos, acá tenés un WhatsApp para que cuando vos quieras, que te conteste las preguntas. Y eso también permite bajar el ticket, pero no saturar al promotor o al que sea contestando preguntas. Claro, porque también parte del trabajo del promotor es ejecutar, ver cómo ejecuta y calibrar, y también después contarles al resto qué está pasando para que estén todos tranquilos. Y lo ideal sería que esté más tiempo ejecutando y menos tiempo contando, y ayudar que la tecnología lo ayude en eso, digamos. No te va a ayudar en que sea más lindo el edificio, sino en reportar mejor para que puedas estar más tiempo en donde sos más productivo, digamos. Perfecto. Tiempos medios de los proyectos también supongo que son muy altos, o sea, muy variantes, porque pueden ser proyectos que son más largos. ¿Y rentabilidades medias aproximadas? En total, en general, yo creo que depende de la industria también, de muchas cosas, pero así a números, yo veo que el apetito en general del inversor tiene que ser proyectos de menos de 3 años. 2 años es el límite, que ahí ya hay gente que lo pisa, se hace muy largo. Si querés 24 meses a 36 es el horizonte más largo. Y rentabilidad media también, arriba del 15% anual. Eso es un poco lo que yo con mi cabeza también trato de que, si es un proyecto de 3 años, que sea un 45, si es de 2, 30 y arriba de eso. Sí, que si es un 18 perfecto, un 21, si son 12 pero ha sido en 9 o 10 meses perfecto. Ahí estamos ahí. Y por eso también a veces hace falta apretar un poco la tuerca para que den esos números, y muchas veces los promotores no llegan con proyectos y nosotros encontramos tuercas que ellos no encontraron, y ahí te hace que puedas llegar a esa rentabilidad, o mismo con financiamiento bancario, o mismo entender el cash flow de distinta forma, hace que por ahí no necesitas tanto capital, entonces baja la exposición. Bueno, son distintos mecanismos que podés hacer para generar valor, ¿no? Y capturarlo, como dije. Has hablado de la ejecución de los promotores, que es su trabajo real, no contestar con todos los respetos al inversor que dice dónde está mi dinero, ¿no? Y entrando en la ejecución, ¿cómo gestión? Yo entiendo que también has hablado de que les ayudáis a apretar esas tuercas, ¿no? La parte de ratio, ¿qué hace de ayuda a esos promotores en la ejecución? ¿Cómo puede ayudar a que mejoren? Supongo que sobre todo son tiempos, ¿no? En organización en tiempos y en modelo de negocio. Es un poco todo. Quizás nuestro desafío es en qué nos enfocamos, porque vemos tantas oportunidades de mejoras. Lo que nos enfocamos, lo principio es el tema de estructuración. Ayudarlos en la estructuración, que eso también viene de nuestro conocimiento de trabajar con muchos promotores, que permite que al usar la tecnología nuestra podemos ver muchas cosas y mantenerlos a todos actualizados de lo que está pasando. Particularmente, por ejemplo, en Cataluña los impuestos fueron cambiando y hay que mantenerse al tanto de esos impuestos. Entonces, en la parte de estructuración a veces vemos que algunos promotores lo tienen resuelto, otros no. Entonces decimos, mirá, hay que hacerlo de esta forma. O cuestionarlos también, que somos otro, como que tengas un auditor que te dice, un ejemplo es a un promotor que iba a comprar 2 edificios. Iba a pagar parte del precio, era una herencia que estaban vendiendo, y se estaba pagando, era mucho más eficiente, en vez de comprar los edificios, comprar la sociedad, claro, que era dueña de los edificios, y los ayudamos en eso, porque también el promotor generalmente conoce mucho real estate, como todos, ¿no? Lo que no conoces te da miedo. Más fiscales. Y dice, no, yo no compro sociedades. Le digo, pero pará, mirá,
bajás la exposición, compras la sociedad, vas vendiendo los pisos y después puedes vender. Y la otra parte creo que también es lo que quiere. Entonces ahí es donde los ayudamos a Sí, porque ayudas al vendedor a que no estás ahorrando dinero al vendedor, estás ahorrando dinero al comprador y estás haciendo una operación que fiscalmente es más satisfactoria para las dos partes, ¿no? Exacto, y es más ágil también, trampa, ¿no? Es más rápido también. Y por ahí venía de desconocimiento decir, no, una sociedad. Yo digo, pará, o sea, no, da miedo. Yo te voy a ayudar y para comprar la sociedad tenés que cumplir otros estándares, son otros impuestos, es otra la auditoría que tenés que hacer, pero yo te ayudo. Y mejoramos la transacción un 30% solamente por eso. Y es entender. En otros lados, por ejemplo, era un promotor que había comprado también un edificio que estaba categorizado como un activo tóxico, que era un edificio en la zona alta de Barcelona, de pisos de 800.000 euros con licencia Airbnb, que son esas cosas que encontrás, y había puesto un 4% de comisión de venta con brokers. Y nosotros dijimos, mirá, creo que tiene sentido que intentes vos mismo vender y si vendés al menos uno te aumenta ese 3% la transacción y en el mientras. Entonces, para nosotros es muy fácil hacer una landing page, conectarlo con Idealista, con tu CRM e ir probando y es eso. Y hay un piso que vendimos en 3 minutos. Entonces es como decir, bueno, cuestionar en dónde se está quedando la pasta y tratar de que esa pasta vaya al promotor y al inversor, que somos que creo que son los que están asumiendo el riesgo y haciendo el trabajo duro en el proyecto. Has entrado en el siguiente punto, que es la venta, ¿no? Y el retorno. Entonces, ayudáis también a esa venta del activo a los promotores de una manera también. Estamos hablando de tecnología aplicada a un promotor. Lo que haría sería llamar a su amigo Paco, que tiene la inmobiliaria en la zona tal, y decir, oye, ¿a cuánto podemos vender? Y Paco dirá, yo te lo tengo que vender al 4 o 5% porque creo que tal, ¿no? Entonces ayudáis a que el mismo promotor pueda tener herramientas digitales para poder vender su vivienda más rápido y intentando pagar menos honorarios de venta. Exacto. En definitiva lo voy a hacer un poco a lo bruto, pero es entender cuál es la torta que se está generando, cuál es el valor que se está generando, quiénes están capturando ese valor y siempre priorizando al promotor y al inversor. Entonces hay proyectos en donde también uniendo partes de tecnología que son muy naturales si tenés una startup o una empresa, un e-commerce, es hacer testeos, A/B testing se dice, que vas testeando una landing y vas viendo cuál convierte y puedes tener 1000 mensajes y vas viendo y hay, como se dice, cosas simples, pero no por eso menos impactantes, que me sorprende que no lo hagan, que es, por ejemplo, publicar en Idealista, recibir, contestar esas consultas, darle seguimiento y hacer una visita, y eso lo puede hacer el mismo promotor con su equipo. Y digamos, sería, bueno, hacerlo es como lo mismo, como primero hablar con tu network y después hablar con inversores que no conoces. En este caso sería, antes de hablar con un broker, tener una página, publicar en Idealista, conectarlo a tu CRM y después fíjate si hace falta con el broker. La zona puede acabar de compensar. Y además yo creo que en el tema de las ventas en el sector inmobiliario no todo el mundo tiene a los clientes compradores. Así como nosotros, por ejemplo, desde nuestra marca nos ocupamos de compradores y de inversores o trabajamos para ellos, no los tenemos todos los del mundo. Quiero decir, al final el tener el comprador, yo puedo tener 2 como personal shopper, inmobiliario, una inmobiliaria puede tener 2 y el promotor puede haber vendido 3. Si de esos 3 que ha vendido el promotor con sus propias herramientas se ahorra un 3%, de esos 3 que a 800.000 son 2.400.000, el 3%, estamos hablando de 70, 80.000 euros, pues eso suma a la saca, ¿no? Exacto. Y ahí mi filosofía es, estoy seguro, ojalá que no, pero seguramente tengamos desvíos de obras, tengamos desvíos de economía real. Nosotros estamos para ayudar en el otro desvíos que no vienen por economía real, en donde vemos que podemos mejorar la eficiencia, que digo, bueno, la obra te puede... nos pasó también en un proyecto que, rompes una pared y de repente te encontrás buenas o malas noticias, encontramos un piso más que no estaba, o de otro lado también encontrás una pared que parecía que estaba bien y no está bien y tenés que hacerla. Uh-huh. Así que, volviendo a lo tuyo de lo de vender, también lo que vemos es que hay falta de comunicación. Entonces nosotros al subir, por ejemplo, el edificio en la plataforma nuestra, ya tenés el edificio subido con los pisos, con el precio para cada piso. Entonces, en nuestra plataforma que hicimos marca blanca, porque lo hicimos para nosotros y dijimos, che, esto le puede servir al resto porque vemos que genera confusión. Los mismos inmobiliaria o los brokers, cuando van a visitar el piso,
te dicen, bueno, y lo puedes reservar y evitas lo vendió y el WhatsApp y llegaste tarde y en el Excel no lo marcó y entonces vendiste un piso 2 veces. O en preventa lo mismo, pasa que vos prevendés y se lo compartís a los inversores y de repente tenés un conflicto porque algunos quieren el mismo y si no, pero yo te invertí hace 5 años y por favor déjame el lugar. Digo, esto se puede resolver con tecnología, con reglas claras y mismo si tenés varios proyectos en muchos países o en muchos lugares, si tenés una única plataforma que firma los documentos, que se te entra la transferencia, evitas trabajo extra que en definitiva es margen que se va dejando en el camino, que hay muchas veces operaciones no salen porque no dan los márgenes y tenemos un problema de vivienda en España relevante. Importante. Vamos al tema de la innovación y la tecnología. Como bien dices que el sector inmobiliario es importante en España, mueve miles de millones y sigue, como hemos comentado durante la charla, con Excels y WhatsApps. Esto es así. Entonces, sí, movemos miles de millones y al igual que hay compañías como la nuestra y otras que creo que estamos haciendo un poco los deberes de que si no nos metemos tecnología a esto, ni es escalable y puede fallar mucho más. ¿Por qué piensas que cuesta tanto, moviendo tanta pasta, digitalizar un sector que es 100% necesario? Es una gran pregunta y podemos estar 8 horas discutiendo esto y hagámoslo con un whisky de por medio en otro momento. Pero si lo que yo veo, y en base a mi experiencia, obviamente, y experiencias de vida que tuve en este sector, es que es un sector que tiene barreras de entrada muy, muy, muy altas, capital intensivo. ¿A qué voy? Y lo voy a hacer a lo bruto también. Yo entré a real estate una vez que tuve capital. Si no tuve capital, ni soñaba en comprar un piso o entender de pisos porque no tenía nada que hacerlo. Entonces, muchos emprendedores o innovadores generalmente son gente joven que no dispone de grandes de capitales. Entonces, también es difícil que se le ocurra una idea, o generalmente lo que veo son ideas de la teoría que sacan de otras industrias que quieren aplicar real estate, pero en realidad no tienen conocimiento de real estate porque cuesta tener conocimiento de real estate y es una industria muy distinta a otras. Y la gente que conoce de real estate, en general, son gente que viene de generaciones que hacen real estate y me pasa que mis socios en la promotora y en otros tienen 30 años, son más jóvenes que yo, pero hacen igual que lo hacía el padre, que lo hace el abuelo, porque dicen, se ha hecho así. Se hace bien y exacto, y es como no rompas... Lo que ha funcionado 70, 80 o 100 años, no vengas tú ahora a cambiarlo, ¿no? Exactamente, entonces es muy difícil y de hecho lo primero que yo vi cuando entré a real estate fue hay que usar blockchain acá porque se está perdiendo un montón y al principio la idea nuestra de Rati era tokenizar y ahí nos dimos cuenta que antes de tokenizar hacía falta que ir más adentro y más profundo porque tokenizar es hacer un paquete de algo que por ahí está mal estructurado. Digo, si estuviera todo bien estructurado, buenísimo, enfoquémonos en tokenizar, pero hay que ir más adentro, hay que ir más abajo, hay que ayudar a los promotores a que se estandaricen y con eso ya, ojalá que en 5 años, 7 años estemos tokenizando, pero hace falta ordenar y veo que es eso, que cuesta porque los players del sector les ganan pasta, les va bien, hacen las cosas como lo hacen, ni se les ocurre innovar y los que son innovadores realmente no entienden la industria profundamente, entonces las soluciones que entienden son más superficiales. Y yendo por ahí perdona que porque cuando lo dijiste me fui de ese lado, también es esto, a mí me pasa, y de hecho el equipo me demanda en el buen sentido. Yo estoy mucho afuera ahora, mucho en la calle, porque estoy hablando con promotores, con propietarios, con inversores, y quieras o no, que esto también es algo que me dijo un amigo, el real estate es el activo más caro que compra cualquier persona sin importar la clase social que tenga. Digamos, un mega millonario se va a comprar una mansión de 20 millones y una persona de clase media baja va a tratar de comprarse un piso de 100.000 euros, que va a ser lo más caro, y yo lo veo, que vienen a la... Sí, por encima de un coche, por encima de un móvil, por encima de un portátil, por encima de un viaje. Y a veces en algunas reservas yo voy a ver como del otro lado, porque también me gusta estar, y claro, son parejas que vienen y ahorrando de hace muchísimo. Entonces, claro, hace que es difícil que estés en Slack, que estés usando las herramientas,
pero creo que hace un par de años con inteligencia artificial lo que permite es todo ese desorden, llamémosle, o todos esos puntos de contactos. Es decir, vos no tenés que cambiar cómo trabajás. Antes era, bueno, tenés que usar mi software, mi sistema y interactuar con mi sistema y con eso yo puedo darte el servicio. Hoy creo que hay una oportunidad gigante de decir, no cambies cómo trabajás, usá WhatsApp, mandame una paloma mensajera, lo que sea, y yo voy a usar este sistema para poder descifrar y enchufarlo en, no sé, el RP contable, en Holded, en Slack, en el reporting de inversores, que si vos ya sabés lo que tenés que decir y por ahí mandás un audio y decís, bueno, viene bien la hora, tal, y ahí te lo estructura, lo sube, que eso es lo que estamos trabajando, por ejemplo, lo sube en el mail y el Manu que trabaja con nosotros en comunicación le pega una revisada y lo manda. Y por ahí un reporting que decía, no, que tengo que dedicarle una tarde o me tengo que sentar a hacer el reporte, no hace falta. Y a mí digamos, como un ejemplo mío, se ríen porque yo aprovecho cuando estoy entre reuniones y caminando en la calle y llamo y bajo información y bajo cosas y eso se puede traducir a un sistema que funciona. Que creo que esa es la parte. No hay que cambiarle la forma que trabajan la gente porque trabaja como trabaja y hoy hay una oportunidad que la tecnología diga, haz lo que vos quieras y yo me adapto a vos y estandarizo sobre eso. Así que también me entusiasma de poder aplicarlo para eso. Bueno, esa tecnología, ese software también puede ayudar a la parte de la economía de escala, de hacer a los promotores que por ese volumen puedan ahorrarse también ciertos... Sí, ni hablar. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es un promotor en Ibiza. Sí, unos temas, pero ya es a título más estomacal. Viendo el problema que hay en España, nosotros también tratamos de que nuestra tecnología y nuestro capital vaya a personas que están intentando resolver ese problema. ¿Qué quiere decir? A proyectos de vivienda y vivienda, pero enfocada a gente local. Y los proyectos de una ecovila en Bali o masías de lujo a nosotros no nos... ya por un criterio más, sin nada. ¿Cuál era tu pregunta? Perdón, como me fui un poco... el tema es si dentro de la tecnología y el software ayuda también a esa economía de escala para los promotores, ¿no? Que le puedes dar algo más de información. Ahí está, ahí voy, perdóname. Que como buen argentino a veces me explayo y y coges un hilo que te gusta y ahí lo desarrollas. Como que me van cayendo ideas y me desordeno. No, lo que te decía exactamente, creo que en lo que veo, los mejores promotores son los más cuidadosos en crecer y en aumentar la escala, porque no quieren aumentar la escala resignando calidad, resignando comunicación, resignando o aumentando el riesgo, y ahí es donde son muy cautelosos en crecer, y ahí es donde Ratio creo que aporta más valor. Un ejemplo concreto es un promotor en Ibiza, que es la tercera generación que hace promoción, que también veo que hay un traspase generacional y vienen los nuevos, que generalmente tienen 30 años y quieren, cambiar un poco las cosas y tienen acceso a solares porque son muy serios en la zona, hacen vivienda para la isla, tienen inversores que gestionan y dice, si crezco más, ya se me desordena el barrio, el quincho, entonces no quiero crecer porque no. Entonces nosotros decimos, mira, podés crecer pero con control, podés crecer y lo que le decimos es, usá nuestro software para los proyectos que tenés y cuando te sientas cómodo y vayas a otro proyecto, lo primero que te voy a hacer es facilitar a que amplíes tu network, a que otros entren. Y ahí después, si seguís creciendo y ya tu network se agotó, ahí entro yo y te puedo alocar capital como diciendo, seguí haciendo lo que estás haciendo, que venís bien, que venís serio, que trabajas con bancos, que estás haciendo solares, que tenés experiencia y no crecen por eso. Y al revés, hay veces que promotores los más riesgosos o por ahí los menos profesionales van a saco y vos decís, sí, no, va a terminar mal esto. Entonces, por ahí es ayudar a que crezcan los que realmente tienen que crecer, porque muchas veces los más agresivos son los que no están haciendo bien las cosas y el real estate también lo que tiene es que es largo, entonces a veces no te das cuenta hasta el final que... Mucho tiempo, ¿eh? Exacto. Y el tiempo en 2 o 3 años cambia mucho, las leyes... todo. Entonces, hay veces que no sabes si el proyecto es bueno o malo cuando ya estás adentro, entonces ahí es donde para nosotros es muy importante ayudar a crecer, pero con sentido, ¿no? Y por eso nosotros no entramos con nuestro capital o no facilitamos capital en proyectos si no el promotor no invierte, si no invierte su network, si ahí es donde digo, no me estás dando señales de que
De que esto de que sea tengo confianza, no hay inteligencia artificial e información que yo pueda sacar para generar esa confianza, entonces ahí nos tiramos para atrás con la idea de que el día de mañana todo esto nos ayude, pero digamos, el real estate no se hace en el Excel, se hace en la realidad. Sí, en el día a día. Venga, vamos a entrar en un bloque que lo hemos llamado, y el equipo de marketing y ADA le han llamado activo zombie. ¿Sí? ¿Qué es un activo zombie? Mira que llevo 30 años en el mercado, en el sector, y no había sentido lo de zombie en la vida. Bueno, es gracioso porque es un término muy conocido en la industria de startup, zombie, que son las empresas que... A ver, en la industria startupera también se habla mucho en inglés y voy a tratar de no entrar en esos términos para... zombies son cuando hay, que en real estate también lo veo, valles de la muerte, que quiere decir que hay periodos en donde no hay liquidez, no te presta el banco, no te entran el inversor, es como que estás ahí en el medio por cualquier motivo. Sí, por una crisis financiera. Exactamente. Y en el señor startups... Trump dice que ahora hace no sé qué y la gente se para y se asusta, 2 meses, nadie mueve dinero, ¿no? Exactamente. Entonces en startups, las startups zombies son las startups tecnológicas que están siguiendo un camino de venture capital, de levantar capital y ir a velocidades extremas, y se quedaron en el medio. Es como que levantaron una ronda y después no llegaron a las métricas de la segunda, no están muertos, no están vivos, están como ahí, que vos decís qué está pasando acá, y es eso que se dice, bueno, son startup zombies, que ni se murieron ni van a crecer, y están ahí y vos decís, che, ¿qué está pasando? Y en real estate es un cementerio de elefantes, o sea, está lleno de estos zombies. Cosas que empezaron y que no se acabaron. Exacto, está... a mí, yo vivo en Barcelona y me manejo en bici, y estoy lleno de edificios, y digo, ¿qué hace esto acá? ¿O por qué esto está cerrado vacío? y abandonado? Claro, y digo, tal. tenés al lado un edificio espectacular y al lado un edificio cerrado, entonces es como que está lleno de zombies, eso decimos como los que están ahí, y la idea nuestra es tratar de revivirlos, que creo que es porque nos metimos muy abajo también a entender en dónde está trabado el problema de vivienda. No está ahí, pero si querés es lo más fácil de recuperar. Estos zombies que quedaron ahí medio muertos después de la crisis, y todos son problemas que a veces son resolvibles, y serían los primeros que venimos a revivir para aumentar la oferta, son los zombies. Bueno, hablamos de 7.800 metros cuadrados que habéis revivido de zombies, sí. Y que habéis movilizado unos 20 millones de euros de inversión ciudadana para revivir esos 7.800 metros de zombies. Estos son numerazos. Y además yo creo que hacemos cosas que debería hacer la administración, ¿no? Y que se llenan la boca de que hace falta vivienda y que nunca dan esos pasos, porque para ellos esos activos zombies también se pueden ser recuperados. Al final es el capital privado el que tiene que dedicarse a hacer este trabajo, que lo hacemos encantados. Lo único es que parece ser que ganar dinero sea un delito, pero hacemos cosas que creo que ayudan a la sociedad y que estamos metiendo oferta en el mercado, ¿no? Y que eso ayuda a que los precios se regularicen, que la gente haya mucha más oferta y que la vivienda digna, que creo que también ahí estamos muy alineados, que al final buscamos ese tipo de activos, pues que funcionen. Los proyectos zombies, y aquí ya acabamos con el bloque y entramos en el penúltimo, ¿aún queda, tu percepción es que aún quedan muchos activos zombies por recuperar, o estos ya se está acabando? No, yo creo que todavía queda tela por cortar ahí. Si querés, lo que veo es que toca revisar esos activos zombies con otra mirada, con una mirada nueva, pero sigue habiendo oportunidades. Nosotros estamos ayudando a promotores, por ejemplo, este que te conté, un edificio que estuvo categorizado como activo tóxico en un Excel, que era un edificio espectacular, con licencia Airbnb, dúplex, piscina, parking en la zona de San Gervasio, y que vos decís, porque esto es un activo tóxico. ¿Qué de tóxico tiene esto? ¿Qué está pasando acá? Y era que le faltaba una licencia, era un tema burocrático, entonces es cuestión y eso lo hicimos escarapeando y buscando y cambiando puntos de contacto para entender, revisar la base, pero pensarlo de otro lado, decir, bueno, a ver, ¿cuál es las frutas maduras ya están comidas, pero es impresionante. Yo creo que lo que sucedió en el 2008 no dejó problemas estructurales muy grandes a resolver,
que antes era el capital público y bancario que entraba al sector y hoy tiene que entrar el capital privado y las reglas son distintas. El capital privado no prioriza el volumen por volumen mismo y no va a ser vivienda por amor al arte, pero si alinean los incentivos va a ir ahí, lo va a hacer, va a generar oferta. El tema es que las reglas se hicieron para otro sistema, para otra forma, y aunque parezca que no, pasaron casi 20 años y todavía no está resuelto, y veo que hay oportunidades de seguir entrando y complementándote con otros players que están viendo, como los crowdfundings o cosas que digo, buenísimo, es lo que hace falta, pero es un proceso lento, digamos, porque estamos moviendo el real estate, es eso, son edificios, son donde vive la gente, entonces es muy... hay que moverlo lento, pero bueno, para eso estamos también. Por eso estamos metidos aquí. Vamos al bloque más rock and rollero, el mercado inmobiliario, y cómo lo ves tú ahora. ¿Qué está pasando? ¿Dónde ves los puntos fuertes y los puntos débiles del sector? Voy a hablar de lo que conozco, o lo que creo que conozco, del sector que es lo de oficinas, el sector de oficinas, que nosotros, bueno, ya en otra vida, pero también en real estate cuando entré, veía que había algo entre los coworkings y la oficina tradicional, como una ventana de poder ofrecer un servicio parecido a un coworking, pero para unas empresas más grandes. Hoy tenemos 14 oficinas en rentabilidad. Y todo esto fue antes del COVID, así que yo entré a oficinas para estar tranquilo y me vino el COVID. Pero lo que veo también es que real estate es un sector que se mueve por placas tectónicas enormes, que es la cultura, de cómo queremos vivir, cómo queremos trabajar, como que es distinto generación nuestra que nuestros padres, que nuestros hijos, y eso, quieras o no, hace que el real estate cambie. Temas económicos gigantes que te afectan porque es muy sensible. El volumen también que gestionás, los márgenes son chicos, entonces me hace acordar cuando trabajaba en otra vida en banca, los que venden granos, que venden mucho volumen pero márgenes muy chiquititos. Eso quiere decir que cualquier problema te puede noquear. Entonces, ¿qué veo hoy, si querés? Que el sector de oficinas es un sector que pre-COVID había una expectativa de crecimiento, que post-COVID, por la forma que fue un suceso mundial, nos hizo cambiar la forma que vivimos. Y también ya a nivel europeo, la guerra con Ucrania, los periodos inflacionarios que tuvimos, todo eso hizo que creo que las oficinas, la oferta que hay no se pudo absorber todavía y es la oferta que se planzó antes del COVID y en otra época. Entonces yo por lo menos en oficinas de momento frené, salvo que lo tenga muy claro y haya oportunidades muy concretas, pero bueno, hay que pensar a 15 años y no a 5. Y en viviendas lo que veo es un problema estructural muy grande, que digamos, hay precios récords, pero no es una burbuja. Yo veo que realmente hay un problema de oferta, son cifras que me hubiera gustado que sean al revés, pero en el 2006 entraba al sector, principalmente por bancos, casi 300.000 millones de euros a financiar proyectos. Ahora entran 40 millones de los bancos y en ese momento se hacían 600.000 viviendas al año, hoy se hacen 90.000. Entonces es como que somos cada vez más. Cada vez las ciudades están más pobladas. Porque además hay mucha demanda, es un país donde viene mucha gente. Exacto. Se vive bien, hay buen clima, todo. No, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sobredemanda con una oferta pobre, pues no. Exacto. La gente yo creo que va un poco a su límite y un poquito más. Entonces, los que iban a un límite han subido de nivel, los que iban a un límite, todos van a ese límite y un poquito más para poder acceder a algo que tampoco les gusta del todo, porque Exacto. antes podían comprar algo mejor. Pero como la demanda existe y la gente se casa, la gente se muere, Exacto. la gente se divorcia, las familias, pues ahora somos 4 y después los chavales se van y ya somos 2 y todo ese movimiento porque al final es un bien principal, sí. Pues yo creo que estoy ahí en línea contigo. Es un tema es un problema muy estructural. Exacto. Y crear real estate, que también me causa gracia cuando dice que son especuladores. Ojalá fuera fácil especular con real estate, porque no es que compras algo y esperas en tu casa, sino que
crear realmente real estate es muy largo, muy duro. Urbanizar un pedazo es hacer infraestructura pesada. Y eso requiere tiempo, y requiere capital, y requiere dinero, que esté paciente, que tenga las reglas claras. Y este sistema se generó para otra dinámica. Entonces se está cambiando. Yo creo que veo la luz, porque justo con Ratio también tuvimos un poco de visibilidad y fuimos convocados por los ayuntamientos, por los pesos pesados de la industria. Es decir, tenemos este problema, no lo sabemos resolver, ayúdanos a resolverlo, porque ven que el problema existe, no lo niegan, ven que el capital existe y no entra a donde ellos quieren que entren. Entonces es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O cómo podés ayudarnos? Y a diferencia de otras industrias que participé, creo que la conversación se está abriendo y lo reconoce. Nadie niega que hay un problema. Eso es bueno en el sentido, porque ahí es donde se puede trabajar en la solución. Pero es un problema grande y no veo que se solucione en el corto plazo, y por eso es como que es verdad que los precios están altos, es verdad que está pasando algo raro, pero lo que está pasando es que no hay oferta. Si quieres, eso para mí es claro, y lo aprendí en la cancha. Bueno, al final también se trata de que empresas como las que gestionamos, ¿no? Que somos pequeñitos, pero como decía en la serie de Goku, ¿no? Somos pequeños pero valientes. Exactamente. Entonces, y la idea nuestra es que seamos pequeños y nos juntemos también, porque a veces somos pequeños y no nos juntamos. Sí, es el hecho de que cada uno tiene su guerra, cuando a lo mejor sumando iríamos a la guerra con otras armas, ¿no? Y mismo los grandes fondos compran a volumen, porque para ellos es difícil estandarizar. Entonces, si juntamos muchos promotores medios, por ahí ya somos un promotor gigante y podemos trabajar con otro tipo de dinámicas, y todo se traduce en riesgo. Y cuanto menos riesgo, menos tenés que pagar por eso, entonces también mejora las transacciones. Y sería un poco eso. Es decir, juntémonos, hay mercado para todos, no repitamos errores. O cuando alguien aprende algo, ayúdame, que yo te voy a ayudar. Y a veces yo tengo ciclos, o veo promotores que tienen ciclos que están más agresivos comprando, o no tienen oportunidades de inversión, y hay otros que están faltando inversores, claro. Y che, ¿por qué no hablan entre ustedes? Sí. Y es un poco esa dinámica que veo que se puede hacer, y la estamos haciendo, y creo que nos favorece a todos eso. Venga, vamos al último bloque. Vamos a la parte de, como también tenemos dentro de nuestros seguidores en el podcast gente joven y emprendedores, y que en el mundo inmobiliario, sobre todo de la emprendeduría, en esa educación financiera y para la generación de nuevos inversores, desde tu punto de vista ahora ya un poco más senior, aún no eres tan senior como yo, porque el blanco se nota, pero a esta gente que empieza ahora, ¿qué consejos le darías? O sea, primero, ¿qué errores ves más comunes al que entra, y qué consejos le darías al que entra? Hablando con la gente joven, lo que les recomendaría es que no hay que inventar la rueda. Entonces, si quieren invertir en real estate, que lo hagan en lo que existe, que lo hagan en cosas que entienden también, porque el real estate no es complicado en muchos factores. Se puede complejizar y se puede usar palabras difíciles y todo, pero muchas veces es comprar algo, agregar valor y venderlo, y se entiende porque lo vendés a personas que o te puedes identificar con eso. Entonces también recomiendo, si no entendés de dónde viene la ganancia o de dónde viene el euro que te van a dar, no entres, porque también noto que se mezcla mucho, y por ahí los jóvenes con tecnología, con real estate, con todo, te dicen, no, nosotros somos una empresa que, voy a hacer un ejemplo en particular, que tokenizamos activos y tenemos una rentabilidad arriba de la media del 30% por tokenizar. Y yo digo, es rarísimo eso. Entonces digo, si no entendés de dónde viene, no entré. O invertí en cripto, pero invertí en cripto que aunque no entiendas, que no esté vinculado al real estate, porque el real estate lo tenés que entender, y es entendible. Entonces tomate el trabajo de entenderlo, y las plataformas o las cosas tradicionales que existen, que antes no eran tradicionales, porque por ahí también los jóvenes es como que lo ven, que ojalá hubiera existido hace 10 años o 15 años, plataformas de crowdfunding que ya sabes que están reguladas, ya sabes que hay alguien atrás que te está cuidando. Porque también muchas veces es el lejano oeste, y tenés que tener cuidado, porque no también es contradictorio lo salvaje que puede ser este sector. Entonces tener cuidado, porque no es complicado. ¿Las redes sociales educan o confunden?
Gran pregunta, ¿eh? Depende de cada uno, ¿no? Y depende, como ChatGPT, depende de cómo hablas con él, las cosas que te dice. Yo creo Puedes que... creer, en otras puedes creer, ¿no? Exactamente, o lo puedes ir llevando a que te diga lo que quieres escuchar entonces veo que las redes sociales permiten que muchos promotores tengan acceso directo a sus inversores, puedan contarles, digamos, usar esa herramienta para interactuar de una manera masiva o más, digamos, de vuelta. No hay que inventar una red social para hablar con alguien. Entonces perfectamente puedes tener no sé, un perfil en Instagram cerrado en donde invitas a tus inversores y vas subiendo el avance de obra con una foto. También tenés gente que si decidís creerle a también lo que las redes sociales le dan voz a cualquier persona, entonces tenés que separar lo- eso de los que realmente son serios y si querés eso es lo difícil y un poco lo que nosotros de Ratio queremos venir a traer como un sello, decir, mirá, si sabés que está Ratio atrás, es que cumplió con todo esto, que es un poco como funcionan los que están regulados, que los más altos, que sabes que si hay un sello, bueno, hay un nivel de confianza que en otros no están. Y las redes sociales es un poco lo mismo. Sería como que no te da ese sello el cheque azul de Twitter. Quien está en su detrás es momento. confiable, ¿no? Exactamente. Entonces, yo escucho gente que es muy buena, que me encanta, que yo las escucho, y gente que digo, este hace muy mal porque está repitiendo frases que no son correctas. Entonces, me viene al hilo un poco lo que decías, ¿no? Esa parte de ese sello de confianza de Ratio y creo que es un poco el foco que tenéis. ¿Crees que el papel que juega la transparencia del sector es el que puede tomar decisiones al invertir? A más sin duda, transparencia, sin supongo que duda. más calidad para... Sin duda, para mí, cualquier interacción entre dos personas, la transparencia y la confianza es el pilar base sobre qué construir el resto. Y aunque parezca raro, muchas veces en este sector falta transparencia y falta confianza. Y eso se sustituye con personas, con intermediarios, con gente que está en el medio, que confía en los dos, que puede estar interlocutor. Y justamente es donde la tecnología puede ayudar mucho en transparencia y confianza. Y más con las herramientas que hay hoy. Que yo participé en reuniones en donde se hablaba al detalle la parte técnica de la obra. Estaban 4 horas y es cuestión de traducir eso y después hacerle un informe al inversor que no hace falta decirle 4 horas. Pero, Sí, en un PDF de 3 páginas le haces el exactamente. resumen. Entonces ya está todo ahí. Digamos, la información está, las reuniones se tienen, los promotores están al tanto de lo que está pasando. Lo que hay que hacer es unir eso con los inversores, que si querés en ese momento no es tu prioridad, porque tu prioridad es sacar el proyecto adelante, pero nosotros estamos ahí, que es una frase que está un poco usada, pero creo que sirve como copilotos, Claro. y ayudándote a decir, mira, acá tuviste una charla que hablaste de todo esto, bueno, yo voy a hacer esto, y le voy a contar al inversor que la obra viene bien, que prevendiste tantas unidades y que el banco ya depositó el desembolso de la obra. Y esas son cosas que están ahí, digamos. Es cuestión que alguien las agarre, las procese distinto y diga, bueno, esto para el inversor o para el preventa o para el consumidor final necesita saber estas cosas. Y mismo nosotros antes de escriturar, nos aseguramos de que el comprador tenga todo y lo rechequeamos de que tenga todo porque vemos que muchas veces llegan a la notaría y le falta un papel, el NIE está vencido y eso es tiempo, procesos. El certificado energético está también. Exacto, y ahí es donde el no. vendedor dice, yo estaba esperando esto para vender, para poder distribuir a mis inversores y te empeoró la rentabilidad del proyecto porque tuviste un delay de un mes por esto y digo, bueno, esto es resolvible. Por ahí tenés un delay porque lo que sea, se murió una persona y bueno, eso está bien. Pero no tengamos delay por no checar la documentación. Y hay muchos errores que están ahí, si querés, que veo yo. Venga, vamos al cierre. Dale. Que son unas preguntas rápidas. Una frase o un aprendizaje que te gustaría que se quedara la gente que nos está escuchando. Eso, que no inviertan donde no entienden. Me parece que es muy importante tratar de entender. Y si no lo entienden es que hay algo raro, porque no es difícil. Incluso las ideas más complejas se pueden explicar fácil. Entonces, eso. Y el real estate es un juego a largo plazo. Entonces, no lo piensen como entro algo que si te están apurando para entrar a un proyecto, no funciona así. Entonces, esto no es cripto, esto no es justamente... Hay que invertir, en mi caso, ahorros y dinero que no quieres perder. Entonces, en ese criterio seguí, porque a veces te confunden. Entonces, eso.
¿Un libro que recomendarías o una película o una serie a emprendedores o inversores o a que te haya gustado mucho? Un libro que recomiendo se usa mucho en el ecosistema emprendedor, que se llama The Hard Things About Hard Things, de Ben Horowitz, que dice, bueno, las cosas difíciles Y es un libro que recomiendo mucho para personas que están pasando un momento difícil o creyendo sin ver la luz, porque es un gran libro que te muestra el contraste entre... Te cuenta básicamente una persona muy exitosa que después fue inversor de Airbnb, de Facebook, de WeWork, de todo, que hoy en cripto, de Coinbase, de lo que sea, y te cuenta un ejemplo que a mí me gusta, es el día que salió a cotizar en bolsa, que es para los emprendedores es el gran éxito de salir al IPO. Estaba tocando la campana y lo llama su financiero diciendo que en una semana se quedan sin pasta porque el cliente más grande que tenían se tiró para atrás. Y es ese contraste, porque vos ves que está tocando la campana y que está feliz, pero adentro sabe que en una semana se queda sin empresa. El día a día cambia. Entonces, quieras o no, eso ayuda a saber que, ok, hasta los jugadores de primera, como diciendo, no creamos todo lo que vemos atrás porque estamos todos en el barro y quieras o no, eso te da perspectiva y es eso. A mí en el ecosistema emprendedor es un libro que se recomiendo mucho. Lo humaniza más, yo creo que nos exacto. humaniza a todos, ¿no? Y que todos somos humanos y está vamos bien, en el mismo sitio. Exacto, y está todo bien, que la estés pasando mal y trata de disfrutar el viaje y no preocuparte porque hasta los mejores están en la misma y no idealices. Es como eso que no es así. Creo que en real estate pasa mucho, así que por ahí uniendo a todo el mundo Sí. me parece que es un buen libro para... Conectan. Un referente que te haya inspirado como emprendedor y puede ser alguien de la familia o alguien de emprendedor o empresario. Es una gran pregunta. La verdad que no tengo un referente, sino tengo muchos emprendedores que me marcaron cuando yo empecé, que eso también me formó como persona y ahora como emprendedor más jovato aplico. Que si querés es el director financiero de Mercado Libre, que es una empresa del Amazon de LATAM, que yo cuando apenas estaba empezando se juntó conmigo, se tomó un café, me escuchó y mismo me dijo, nosotros, la habilidad nuestra fue levantar capital en la burbuja del 2000, pero después invertirlo muy despacito. Pero me fue muy loco como una persona tan arriba, porque ya cotizaba en bolsa, se tomó un café con un chico de 23 años y terminó la reunión y le pregunté, digo, ¿por qué me estás ayudando? Y me dijo, cuando yo era chico alguien me ayudó también y lo hago y es algo que yo hago hoy cuando trato de hacer en nuestro día a día, cuando alguien me pide ayuda o quiere hablar conmigo, soy muy receptivo porque me lo dieron a mí, entonces sería como pasar esa filosofía que en el ecosistema emprendedor me gusta mucho, lo saqué de otros emprendedores y lo aplico en las industrias que hago. Entonces, si querés, esa forma de emprenderme es la que admiro. ¿Crees que la tecnología, sobre todo, o no sé si la IA como tecnología, ese saco donde vendemos todo, va a transformar el real estate? Sin duda. Yo creo que la tecnología está transformando todos los sectores hace rato. Creo que hoy hay una tecnología que realmente puede cambiar el sector, porque es una tecnología que no necesita que el sector se adapte a esa tecnología, sino al revés. Y creo que la AI puede ser como la puerta de entrada para aplicar más tecnología luego, porque cambia mucho la usabilidad en cómo hablamos con las máquinas. Entonces creo que de acá a los próximos 5 años eso va a ayudar muchísimo a que este mundo del real estate hable más con el mundo tecnológico, teniendo esta nueva tecnología en el medio, que mi idea es que abra más tecnologías. Como digo, el blockchain para mí tiene todo el sentido para mover volúmenes grandes de dinero a nivel internacional, dar seguridades, escrows, un montón de herramientas financieras que ahí se usan, son muy eficientes. En este sector no, pero claro, vos le estás pidiendo a alguien de real estate que use blockchain y es una locura. Entonces hay como ir despacito y adaptar la tecnología al sector, y creo que hay una oportunidad que antes no existía, que es poder interactuar de otra forma, que no hace falta que alguien ponga un número, sino que lo puede decir como quiera, hasta mandar un papel y una foto y la máquina lo puede interpretar, y está buenísimo poder transitar ese camino, y creo que
que va a haber una revolución también en los servicios con inteligencia artificial y bueno, esos servicios van a llegar a real estate, así que también esperando a ver qué pasa ahora, ¿no? y cómo llega a nuestro sector que se va a innovar de manera indirecta porque no es que vamos a vivir bueno, en su momento parecía que vamos a vivir en Meta. El Matrix. Exacto, no vamos a vivir en la Matrix, pero por ahí podemos comunicarnos mejor usando la tecnología y eso en definitiva ayuda al sector también. En este podcast siempre tenemos un cajoncito donde lo abro y te doy 1 millón de euros ficticio. ¿Dónde los invertirías? ¿El real estate o puedo no...? Donde quieras. Es inversión, ¿eh? Te puedes gastar un poquito en algún viaje, pero... No, a ver, es algo raro, pero es lo que hago yo. La mitad la metería en cripto y pero la mitad... ¿En cripto entendiendo la cripto o en la tragaperras cripto? No, invertiría en Bitcoin, sinceramente. O sea, invertiría en Bitcoin a largo plazo, como dejaría como diciendo... Medio milloncito de aquí a... exacto, a 10 o 15 o 20 años. Exacto, a donde sea. Y lo otro en una parte en plataformas de crowdfundings, en proyectos en ciudades donde que lo veo pero no conozco. Málaga, Valencia, las Islas Baleares, me parece que tiene sentido, pero no conozco, entonces no me mandaría solo. Y después en proyectos en donde, sí, yo por ahí a unos pisos, un flip de a unos pisos, que lo vea fácil, y después en proyectos un poco más largos, de 2-3 años de vivienda. No me iría de eso porque no... Es un 50-50 de tocho y de cripto, ¿no? O de Bitcoin. Exacto. Y ideal que parte del medio millón que no es de Bitcoin, que genere un flujo y con ese flujo idealmente poder estar un poquito más tranquilo. Yo sigo currando y quiero seguir currando, entonces pero los ingresos tranquilo. Pasivos todavía no en unos años. Perfecto. La última pregunta. ¿Dónde te gustaría vivir tus últimos días? ¿Dónde te gustaría decir aquí me gustaría retirarme y vivir tranquilo? Bueno, es una gran pregunta que viene de algo emocional, no tanto... te podría decir Andorra por un tema fiscal, pero bueno, justo también voy a decir Uruguay, que es donde vive mi familia, mis padres. Nosotros somos argentinos, pero mi familia vive en Uruguay. Y es un país, bueno, justo también tiene beneficios fiscales muy, muy buenos. Coincide. Pero eso es un país muy rural, naturaleza, playas, tranquilidad, campo verde y estar tranquilo. Si querés, quiero terminar mis días tranquilo con mi familia y con mis hijos y en un lugar en donde pueda tener paz. Nico, me he sentido súper cómodo. No nos conocíamos anteriormente, pero parece que nos conozcamos de hace tiempo. Esta charla va a seguir mucho más allá. Creo que podía haber estado yo sentado ahí y tú aquí total. Y estábamos alineados al 90%. O sea, lo que has contestado me siento súper identificado. Creo que estamos muy alineados en cómo pensamos transformar esa parte del sector de una manera digital y que estamos apostando por ello. Yo he invertido mucho y me he equivocado mucho y he perdido o he invertido o he palmado pasta pensando en esa tecnología y creo que es indispensable para el sector y creo que van a salir sinergias chulas. Creo que estás haciendo un trabajazo. Tengo mucha más relación, sabes, con tu hermano y que hemos hablado muchas más estas charlas, pero que vamos a seguir con esto porque me ha parecido súper interesante lo que cuentas y me queda con ganas de más. Totalmente. Muchas gracias. A vos.